Ok, esta es la lección 4 y vamos a empezar a hablar de los objetos y las funciones. Primero necesitamos hablar del ciclo de cambio de los datos en el IDE y en los archivos. Como hablamos en la lección 3, estos son los dos archivos con que estamos trabajando. Y este es el archivo de JavaScript cargado en el IDE. El browser carga el archivo index.html y este hace una llamada a jscode.js. Y con esto los contenidos del archivo de JavaScript están cargados dentro de la memoria listo para ejecutar. Y ahora que los códigos están cargados dentro de la memoria controlado por el browser, podemos comunicarnos con ellos en el console. Entonces, el ciclo es escribir o cambiar líneas de código aquí, guardar los cambios aquí, actualizar el browser para recargar los códigos con sus cambios y probar de nuevo. Ahorita el valor de myvar2 es 245. Cambiamos el valor de myvar2 desde un número hasta un string y podemos guardar el cambio aquí o más simple presionar Control S. En este momento los datos dentro de la memoria controlado por el browser no han sido cambiados. Presiono F5 y esto lo actualiza y podemos ver el cambio. Cuando se guarda los cambios en el IDE, se guarda el archivo original. Cuando actualizamos el browser con F5, se recarga el archivo de HTML. Y este código dentro del opening script tag causa que los contenidos del archivo de JavaScript se cargara en el browser. Lo guardamos, lo cargamos y lo probamos. Le pedimos al browser que nos retorne el valor de myvar2 y podemos cambiar el valor de la variable y hacer cálculos con la variable. Pero debes entender algo que es muy importante. Este cambio solo es temporal para probar y experimentar. Cuando hacemos cosas en el console, crear o cambiar variables, esta actividad no está guardada en el archivo. Solo cuando se guardan los cambios en el IDE, se guardan los cambios en el archivo. Ahorita dentro de la memoria controlado por el browser, la variable tiene un valor de 245. Pero cuando presiono F5 para actualizar el browser, el área del console se borra automáticamente y cuando pedimos el valor de myvar2, vemos que ahorita el valor es John, no 245. Entonces, el ciclo es hacer cambios que queremos guardar aquí y estos se guardan aquí. Recargas el archivo de HTML con F5. El atributo de source dentro del opening script tag causa que el archivo de JavaScript se cargue y si queremos podemos inspeccionar y probar los códigos aquí. Necesitas entender este proceso claramente porque como he dicho antes, cuando hablamos de los conceptos de programación, van a llegar a ser bastante difíciles de entender y no quieres estar confundido cuando tratas de entender las líneas de código. Y con eso podemos empezar a hablar de JavaScript de verdad. Como sabemos, las variables se cargan dentro de la memoria, específicamente dentro del stack. Y los primitivos, como un string, se cargan junto con la variable dentro del stack también.
Aquí tenemos una variable declarada, entonces dentro del stack, pero este no tiene ningún valor cargado con ella. Con los objetos, las variables se cargan en el stack, pero los objetos en sí se cargan en el heap. La dirección del registro en el heap donde se cargue el objeto está cargado en el stack junto con la variable. Como programadores, vemos la situación desde la perspectiva de un apuntador. El valor en el stack junto con la variable apunta al objeto en el heap. Y es lo mismo para las funciones. Ahora que los códigos están cargados dentro de la memoria controlado por el browser, podemos comunicarnos con ellos desde el console. Pedimos el valor de myObj y podemos ver que nos retorna el objeto completo. Pero normalmente, cuando nos involucramos con un objeto, es porque queremos usar un dato dentro del objeto. Y como sabemos, los datos dentro de un objeto están cargados en la forma de las propiedades. Y conseguimos los valores de las propiedades a través de los nombres de las propiedades. Ahorita te muestro algo fundamental. He escrito la palabra myObj, que es la variable que nos apunta al objeto, y después de esta he puesto un punto. En JavaScript, cuando tienes un punto, siempre estás involucrado con un objeto. Un objeto es una caja con cosas dentro. Y el punto es la clave que abre la caja. Y el menú nos muestra las cosas dentro de la caja. Las primeras cosas en el menú siempre son las propiedades que tú has creado en tu objeto. Las otras propiedades son propiedades creadas automáticamente con cada objeto. Usualmente solo nos importa las que hemos creado. Queremos el valor de prop1, entonces ponemos en nuestra línea de código myObj.prop1. Cuando presionamos Enter, recibimos el valor. En esta línea le pedimos al browser el valor de prop2 y nos retorna un objeto que sí es el valor de prop2. Y aquí he cambiado la configuración de la pantalla para mostrar más del console. En esta línea tenemos dos puntos. Esto significa que tenemos una propiedad prop que está dentro de un objeto prop2, la cual a su vez está dentro de un objeto myObj. Como puedes ver, cuando cliqueo delante del curly bracket amarillo, el IDE nos muestra una línea amarilla. Esta línea nos ayuda a ver los contenidos del objeto desde el principio hasta el final. Si cliqueo delante de este curly bracket, nos muestra otra línea. Esta línea nos ayuda a ver los contenidos de prop2. Considerando esta situación desde la perspectiva de las cajas,
tenemos una propiedad prop que está dentro de la caja prop2, que a su vez está dentro de la caja myObj. Para accesar el valor de prop1, que está dentro del myObj, escribo esto. Y cuando presiono Enter, nos da el valor. Y este es un buen momento para decir que JavaScript distingue entre las letras minúsculas y mayúsculas. Si escribimos esto, recibimos un error porque no tenemos un prop1 con P minúscula. Y es aquí que me di cuenta de que no estoy siguiendo la convención apropiada para JavaScript. Recuerda que una convención es un grupo de reglas que siguen los programadores para hacer que los códigos sean más fáciles leer y entender. Sin pensar, estaba usando letras mayúsculas al principio de los nombres de las propiedades, y esto no es lo correcto. Ok, yo he hecho las correcciones, las he guardado y he actualizado el browser. Aquí simplemente escribí prop1 y de nuevo recibí un error. La única prop1 que tenemos en el código es dentro del objeto myObj. Entonces, para accesarla, tenemos que escribir myObj.prop1. Este es un buen momento para hablar de los espacios virtuales en los que viven tus códigos. Esta área se llama espacio global, Global Space. Cuando una variable está dentro del Global Space, podemos accesarla desde cualquier línea en nuestros códigos. Prop1 no está dentro del Global Space, entonces no podemos accesarla directamente. Tenemos que accesarla a través de la variable myObj, que sí está en el Global Space. Estas variables están en el Global Space y podemos accesarlas directamente. Pero esto y esto no están en el Global Space. Para conseguir cosas aquí, primero tienes que accesar el objeto que contiene las cosas. Y para conseguir cosas aquí, tienes que ejecutar la función. En cuanto a los objetos, para conseguir datos dentro de ellos, tienes que escribir líneas como esta. Aquí la computadora primero consigue myObj. Entonces, cuando veas tu línea de código, necesitas ver dentro de tu cabeza que el objeto está temporalmente aquí. Esta es la manera en que la computadora vea la situación cuando procesa esta línea. Entonces, para ser buen programador, tú necesitas ver la situación así también. Ahora que tenemos el objeto aquí, podemos usar nuestra llave de punto para abrirlo y conseguir el valor de prop1. Cuando presiono Enter, nos retorna el valor. Si queremos accesar el valor de la propiedad prop que está dentro del objeto prop2, primero tenemos que accesar prop2. Pero no podemos accesar la propiedad prop2 directamente porque no está dentro del Global Space. Si queremos accesar prop2, primero tenemos que accesar la variable myObj, que sí está en el Global Space. Para hacer esto, usamos dos puntos en nuestra línea de código. El primer punto accesa prop2,
Pero como hablamos antes, la primera cosa que la computadora hace cuando procesa esta línea es accesar el objeto myObj. Pero el propósito de esta línea no es conseguir el objeto myObj. El propósito es conseguir el valor de la propiedad prop. Usamos la clave de punto para abrir la caja myObj. Pero cuando miramos dentro de la caja myObj, no podemos ver la propiedad prop, porque esa está dentro de la caja prop2. myObj.prop2 nos retorna la caja de prop2 con la propiedad prop dentro de ella. A este punto, esta parte de la línea es exactamente lo mismo como si la hubiéramos reemplazado con este objeto. Y ahora que tenemos aquí el objeto que es el valor de prop2, podemos abrirlo con la clave punto y mirar adentro. Y lo que vamos a ver es la propiedad prop. Y cuando presiono Enter, el valor de prop se retorna al console. En términos de espacios virtuales, prop está dentro del espacio del objeto que es el valor de prop2. Prop2 está dentro del espacio del objeto que es el valor de myObj. Y myObj está dentro del global space. Desde la perspectiva de cajas, la propiedad prop está dentro de la caja prop2. La caja prop2 está dentro de la caja myObj y myObj está dentro de la caja del global space. Pero el global space es más como un cuarto. Todos tus códigos están dentro de las cajas que están dentro del cuarto del global space. Cuando estás en el cuarto del global space, no puedes ver todas tus cajas. Muchas de las cajas llenas de códigos están dentro de otras cajas. Cuando estás en el global space, pueden haber códigos directamente en el cuarto, pero la mayor parte de los códigos están dentro de cajas. Y dentro de cajas que están dentro de esas cajas. Con una función puedes verla como una especie de caja, pero es una caja más viva y solo puedes accesar sus contenidos en el momento en que la función se está ejecutando. Pero hablaremos más de eso en la próxima lección. Cambiando de tema, hablamos del retorno de los valores. Ahorita solo estamos retornando los valores al console, pero normalmente queremos retornar el valor a una variable para usar más tarde. O como hemos hablado, retornarlo a una posición en la línea mientras se está procesando. Aquí el valor se retorna al console, pero podemos crear una variable y usarla para guardar el valor. Cuando el valor se retorna a la variable, el console nos muestra el valor. Esta simplemente es la manera en que funciona esta herramienta. Pero la verdad es que el valor fue retornado a la variable y podemos verlo aquí. Pedimos el valor y lo vemos. Y podemos reasignar el valor de la variable a myObj.prop2 en lugar de .prop2.prop, como te muestro aquí.
Ok. En este momento, la variable mi variable nueva es asignada a un objeto. Y podemos usar la variable para conseguir prop. Pero mira que estamos usando la variable para reasignar un valor a la misma variable. Ahorita, la variable apunta al objeto prop2. Y podemos abrir la caja prop2 para conseguir la propiedad prop que está dentro. Y después, el valor de la variable es reasignado al valor de la propiedad prop. La variable se ha usado a sí misma para cambiar su propio valor. Esto es muy común en programación y es divertido pensar de esta manera. Un ejemplo común de este proceso es un contador. Aquí creamos una variable x y la asignamos un valor de 0. Entonces usamos su valor actual para cambiarse a sí misma. Y lo hacemos una y otra vez. Y al final pedimos el valor para verla. Y con eso terminamos esta lección 4.